Shalom Abraham, bienvenidos y bienvenidas al estudio del Daf Yomi. Hoy, Bezrat Hashem, vamos a estudiar la página 57 del Tratado de Yomá. Estamos a un mes aproximadamente de la conclusión de nuestro tratado. Página 88 termina, así que nos quedan 31 páginas para concluir el Tratado de Yomá, día 8 de julio. Muy bien, vamos a comenzar entonces, vamos a compartir. Y vamos a comenzar, que raro, yo lo había marcado, me pasé de página. Estamos ahí. Al final de la página 56. Perdón. Vamos a volver entonces al texto de la Mishnah, que nos dijo en la Mishnah, Veizami menu a la parojet que negedaron mi bajutz. Es decir, después de haber salpicado de la sangre del toro y del zair, tenía que hacer lo mismo con la cortina por el lado exterior. Bien, entonces nos dice así la Gemara. Tanur Rabanán, estudian nuestros sabios en una vereda. Vejen ya hace el Moed. Es decir, este versículo que dice, y de la misma manera le va a hacer al el Moed, al santuario, mata al Mudumar, que es lo que nos viene a enseñar. Entonces dice que Shem Shemadel Ifnai Belifnim, Kach Mazde Behal. Es decir, nosotros teníamos en el toro, nos decía, perdón, la Torah nos decía en el toro cuántas veces había que rociar abajo, pero no nos decía arriba. En el Sair nos decía cuántas veces había, en la cabra cuántas veces había que rociar arriba, pero no cuántas había que rociar abajo. ¿Qué es lo que hicimos nosotros? Hicimos un Ekesh, es decir, vinculamos un versículo con el otro y dijimos, de lo que dice sobre que hay que rociar una vez arriba para la cabra, vamos a aprender también que hay que rociar una vez arriba para el toro. Y de lo que dice que hay que rociar 7 veces abajo para el toro, vamos a aprender también que hay que rociar 7 veces abajo para la cabra. Entonces ahí tenemos 1 y 7 para el Zair y 1 y 7 para el toro. Muy bien. Lo que hemos hecho, hemos utilizado el versículo del Zair y el versículo del toro para hacer un Ekesh entre ellos. Entonces, además dijimos que había otro versículo que dice, Vejen ya hace el Moed. Y así también va a hacer. No, perdón, en realidad habíamos dicho que había un versículo que decía, Kashera sale damapar, como hizo con la sangre del otro lado. Muy bien. Así es como estuvimos estudiando ayer. Ahora vemos que de un versículo, del versículo del toro, aprendemos para el cabrito. Y del cabrito para el toro. Perfecto. Pero eso es dentro del Kodesh HaKodashim. ¿Cómo sé yo también que tengo que salpicar fuera? Y que cuando voy a salpicar fuera tengo que separar, salpicar con la sangre del toro 1 arriba y 7 abajo, y con la sangre del cabrito 7 abajo. Dice, entonces dice que Shem, dice, Vejen ya hace, es decir, y también así harás con el Ohel Moed. Pues a priori, ¿qué estamos diciendo? Que de la misma manera que hiciste, que rociaste dentro del Kodesh Kodashim, también tienes que rociar fuera cuando estás en el Ejal, en el atrio, en el santuario. Entonces dice, Malifnai belifni mahad le mala besheva le mata, midamapar. Kaj más de Baejal, igual que dentro del Kodesh HaKodashim rocías 1 arriba y 7 abajo de la sangre del toro, también lo haces fuera. Ushem shelifnai belifni mata, ajal le mala beshema le mata, midama sair. Kaj más de Baejal, y de la misma manera que perdón, rocías 1 arriba y 7 abajo con la sangre del cabrito, entonces también tienes que hacer así fuera, 1 arriba y 7 abajo. Perdón, voy a quitar el volumen. Muy bien. Entonces sigue la Gemara. La Gemara viene a explicar el versículo que dice Ashogenitam betoch motam. Es decir, que Hashem está reposando con vosotros entre vuestras impurezas. Incluso, afilo besha'a, she'en temeim shachina imahem. Incluso cuando están impuros, la Shechina está residiendo con nosotros. Amarle a Utzedoki, la Rabbi Hanina, le dijo a aquel saduceo, a Rabbi Hanina. Pasamos a la página siguiente. Y dice Ashta,
Le dijo, Ashta, ahora en este momento, ¿sí? Después de que se destruyó el primer Betamigdash, Bari Temeim Atun. Está claro, es seguro que estáis todos impuros. Dichtiv, puesto que está escrito, Tum ata beshulea. Es decir, la Shejina no reside entre vosotros, porque estáis impuros. Ahora Marley le respondió Rabbi Hanina, Tajat de ven y fíjate lo que dice el versículo, Maketiv Behu, que es lo que escribe sobre Israel, Ashohen itam betoch tumotam. Que Hashem reside entre ellos en medio de sus impurezas. Afilu bisman she'em temeim, incluso cuando estamos impuros, Shejina sheruya benehem. La Shejina está reposando en ellos. Entonces, la Gemara vuelve a este tema de los versículos que queremos aprender del toro para el cabrito, del cabrito para el toro, de dentro para afuera. Entonces dice así, Vejidabar, Haramed, Bekesh, Joser, Umelamed, Bekesh. Dice, espera, pero tú estos dos versículos ya los has utilizado. Has utilizado los dos versículos para hacer un Ekesh. No puedes volver a utilizarlos para hacer otro Ekesh. Es decir, la relación que hiciste entre el toro y el cabrito para rociar, que uno arriba y siete abajo, ya está. Esos versículos ya están utilizados, no los puedes volver a utilizar para otra cosa. No puedes ahora venir y decir, también fuera vamos a hacer igual. Bien. Entonces dice, hay. Entonces responde la Gemara. Perdón. Eh, entonces, perdón, en cuanto al rociado de la sangre del toro, arriba, en el Kodesh HaKodashim, todo se aprende por el Ekesh. Pero el Ahai, esto de la sangre del toro de arriba, Gemenu, está escrito claramente en la Torah y no se aprende de un Ekesh. Bedabar, Aharhu, entonces la medida o la cantidad de cuánto hay que rociar de la sangre es una para arriba. Y eso es lo que se aprende en Bekesh. Es decir, del hecho que hay que rociar arriba, eso no hace falta Ekesh. Ahora, ¿cuántos hay que rociar arriba? Para eso se utiliza el Ekesh. Veloja Bekesh. Es decir, no se dice en general que esta palabra, esto se ha aprendido, perdón, esta palabra no, este asunto se aprendió por Ekesh. Es decir, puesto que la Torah dice que hay que rociar arriba, y lo único que yo aprendo por el Ekesh es cuántas veces, entonces eso no se llama un Ekesh, no se llama que he hecho un Ekesh, entonces lo puedo utilizar para otra cosa el versículo. Ahora, Anija le mandé a Amar, esto apoya muy bien el punto de vista que dice lo Habekesh, que esto no se llama un Ekesh. Él le manda a Amar, Habekesh, pero para aquel punto de vista que dice que esto sí es un Ekesh realmente, sí es una correlación. Mayika le memar, ¿qué es lo que va a decir? Ela te va a responder, perdón, te va a responder y te va a decir Mekomot, es decir, los lugares donde se va a rociar la sangre, uno arriba y siete abajo, de gambre mehadade. Eso es lo que venimos a aprender de esta relación. Es decir, no que son uno arriba y siete abajo, sino el lugar donde, es decir, dentro y fuera. Y para eso solamente se utiliza el Ekesh. Ahora vive el tema y si quieres una tercera respuesta, Hutz, mi bifnim, dejad azim nagama. Es decir, el rociado de dentro para afuera lo aprendo de una vez con un versículo. Y con el otro aprendo los números. Muy bien. Ahora, Tana, enseñamos en una vereitá, que más de cuando cuando el Cohen viene a rociar, él no más de a la parojeter, él la que ne queda parojet, es decir, no rocía sobre la cortina, sino frente a la cortina. Amar Rabbi Elazar, Rabbi Yossi, dijo Rabbi Elazar, el hijo de Rabbi Yossi. Ani reitija berromi, yo la vi en Roma. ¿De qué está hablando? Está hablando de la cortina. Sí, así dicen que muchas de las cosas del Bet HaMikdash están ocultas en Roma. ¿Sí? Veayu alea kama tipedamim shel par sair shel Yom Kippurim. Y cuando la vi ahí en Roma, vi que tenía algunas gotas de sangre de el toro y del cabrito de Yom Kippur. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Es una prueba de que se rociaba sobre la cortina misma. Bien. Y entonces está discutiendo con el primer sabio que habló. Y pregunta la Gemara y dice, Vedilma, par, elam davar el sibur, useir abudazara. Dice, ¿y cómo sabes que era la sangre
de Yom Kippur. A lo mejor era la sangre de la ofrenda que se hacía cuando todo el pueblo, porque sus dirigentes les habían indicado mal, pecaba, en lo que se llama el Amdabar, es decir, que el Bedín lleva a todo el pueblo a pecar. O cuando se lleva a todo el pueblo a hacer idolatría, que ellos también, esa sangre también se rocía sobre la paroja, ¿sí? Entonces a lo mejor no era la sangre de Yom Kippur la que tuviste. Ahora, de Ada, de Hazá, de Abdi que Sidran. ¿Qué te va a responder? Te dice, no, yo cuando vi la sangre, vi que estaba colocada en orden. ¿Qué quiere decir? Que había 8 gotas, ¿sí? En orden, como nos dice la Torá, una para arriba y 7 para abajo. Así es como vio. La Gemara trae una historia similar. Y dice así, Utnan Nami, así también fue enseñado en una velaita. Gabe parje elam davar shel tzibur, kihai gabna. Es decir, que este toro que se ofrecía cuando el Bedín incitaba a pecar a todo el pueblo por error, también es de la misma manera que Sheumas de Vayuno Gim Baparojet. Cuando se rociaba la sangre, no se rociaba sobre el parojet, sobre la cortina. Vein Nagu, pero si la sangre golpeaba, es decir, si salpicaba algo sobre la cortina, salpicaba. Amar Rabbi Elazar, dijo Rabbi Elazar, Rabbi Yossi, dijo Rabbi Yossi, Ani reitía de Romi, yo vi el parojet en Roma, yo alea kama tipedamim shel pare el amdavar shel tzibur, y yo vi que tenía algunas gotas de sangre de este tipo de ofrenda. Use aire bodas dará, y del cabrito que se ofrecía, y se llevaba todo el pueblo a hacer bodas dará. Pregunta la hermana Bedilma, Parve Serisho Yom Kippurim Ninhu. ¿Y cómo sabes que eran justamente este tipo de sacrificios y no era el toro y el seir de Yom Kippurim? Dice, de Hazenahu de Avide Shelo Sidran. Dice, ¿por qué? Porque cuando vi las manchas de sangre, las gotitas que estaban, las manchas, no estaban puestas en orden, estaban desordenadas, entonces no era el salpicado de Yom Kippur que se hace Ajad le mala Besheva le mata. Muy bien. Ahora, cuando vamos a contar aquí una anécdota que trae Rashi, para entender cuando lo vio en Roma, dice Rabbi Elazar, perdón, estamos aquí. Muy bien. Aquí es donde vamos a seguir. Rashi explica que cómo es esta historia. Dice que cuando Rabbi Shimon fue a Roma para anular un decreto, había la hija del César, había tenido un shed, un ente espiritual, por así decirlo, que se llamaba Ben Talmoy, como dice aquí, dice Ben Talmillón, ¿sí? Venta al millón, que es un tipo de demonio, por así decir, que había poseído a la hija del César. Entonces, cuando llegó Rabbi Shimon, consiguió salvarla y hacer que el demonio se salga. Y entonces, como regalo, como recompensa, el César le dijo, ¿sabes qué? Te voy a abrir mi tesoro. Entra y coge lo que tú quieras. Entonces, ¿qué hicieron? Entraron los sabios, con Rabbi Shimon entró justamente Rabbi Elazar, el hijo de Rabbi Yossi, y ¿qué es lo que vio? Vio ahí la parojet, ¿sí? ¿Qué es lo que hizo Rabbi Shimon? Cogió y de todo lo que había en los tesoros, cogió los libros donde estaban, o los papeles donde estaban los decretos, y los rompió para romper los malos decretos, para eso había venido. Muy bien, entonces así es como se vio el parojet en Roma. Ahora nos dice así, la Gemara trae una ley nueva, y dice así, Betnan, Name, perdón, no es de ahí, esto ya lo vimos. Quijote, a ver, perdón, ¿qué sidra? Aquí, Nita Alebu. Es decir, estamos aquí. ¿Qué es lo que pasa si se mezclaron las sangres? Nita Alebulo, Damim. Se le mezclaron las sangres del toro, Bedamim, con las sangres del Sair. Antes de que empiece a rociar dentro. Amar Rabba dijo Rabba, noten ajad le mala besheva le mata. Veole lo lecan, ulecan. Es decir, ¿sabes qué? Lo hace todo en pack.
es decir, rocía una vez para arriba y 7 para abajo, y le cuenta tanto para el toro como para el sair. Amarúa a Kame de Rabí Yirmiyá, le dijeron esta ley delante de Rabí Yirmiyá, esta explicación que dio Rabba. Amar, y no le gustó la verdad, dijo, Bablae Tipshae, los babilonios son tontos. Shum de Daide de Ara de Hashoja. ¿Por qué? Porque viven en una tierra oscura. Hambre, Shemaata de Mejashehan. Es decir, dicen cosas, dicen enseñanzas que son oscuras, es decir, que no son correctas. Haka Yahib le mala de Sair. Y Kame mata de par. Dice, ¿cómo puede ser que vayas a rociar el arriba del cabrito antes del abajo del toro? Es decir, no. El rociado tiene que ser en orden. Uno arriba y 7 abajo para el toro y uno arriba y 7 abajo para el cabrito. Pero si tú dices que cuando se mezclaron las sangres haces uno arriba, estás haciendo sangre del toro y sangre del cabrito. Entonces estarías haciendo el cabrito antes que el toro. Bien. Came de par. La Torah dijo, Vejilámica pereta kodesh. Es decir, la Torah dijo que tienes que concluir uno para hacer el otro. Kilad Ampar terminó de hacer toda la sangre del toro, la Jarkaj Kilad Amasair, y después tiene que terminar de hacer la sangre del cabrito. El amar Rabbi Yirmiyah. Entonces dijo Rabbi Yirmiyah, Noten ajad nemala besheva le mata de Shemapar. Es decir, rocía uno para arriba y 7 para abajo, pensando que es por el toro. Noten ajad nemala besheva le mata de Shema Sair. Luego vuelve a hacer lo mismo con la intención de que sea por la sangre del Sair. Ahora, otro caso, dice así, arebulo damim bedamim. Se le mezclaron unas sangres con otras, bematanot a jaronot. Es decir, después de que ya roció la sangre del toro arriba, es decir, hizo el de arriba, pero antes de hacer el de abajo, se le mezclaron las sangres con la sangre del sayo. Tapar Rapapa, ¿qué opina Rapapa? Kame de Raba le memar, vino delante de Raba para decir, no ten sheva le mata, le shempar, u le shemsair, es decir, que rocíe 7 para abajo en nombre del toro y del cabrito, ve Joser, y luego nuevamente, Benoten ajad de mala Shem Sair, que tire uno para arriba en nombre del Sair. Amarle, Raba le dijo, Raba, Adashta, Karulan, Tifshai. Dice, ¿sabes qué? Hasta ahora nos llamaron tontos. ¿Sí? Hasta ahora, Tifshai de Tifshai, nos van a llamar tontos de los tontos. Los más tontos de los tontos. De acá, Magmerinan, de acá Magmerinan Lehu, ve lo que mire. Es decir, antes nos enseñaron la solución y no hemos aprendido de ella. Yahaka Yahib, mata de Sair, Mikamede, mata de Sair. Dice, ¿cómo puede ser que rocíes los 7 de abajo del Sair antes de rociar los 7 de abajo del toro? No podrías hacer así. La Torah dijo, deténle mala, bajar caja le mata, primero pon arriba y después tira para abajo. Entonces no puede ser lo que tú me estás diciendo que sea una posibilidad correcta. Ela, entonces, ¿cómo tiene que hacer? Amar Raba, dijo Raba, Amar Raba, Noten Sheva le mata de Shempar, tira 7 para abajo en nombre del toro, de joderme Noten Ajad le mala, Sheva le mata, le Shem Sair. Y después vuelve a hacer uno para arriba y 7 para abajo en nombre del Sair. Ahora, esto era si se le mezcló la sangre. Arebulo Kosot, se le mezclaron las copas, es decir, el recipiente donde tenía la sangre del toro, el recipiente donde tenía la sangre del Sair. Kosot de Kosot. ¿Cómo tiene que hacer? Dice, noten, vejoser, benoten, vejoser, benoten. Shelosha peamim. ¿Sabes qué? Hazlo 3 veces. ¿Sí? Una para arriba y 7 para abajo de un vaso. Una para arriba y otra para abajo del otro vaso. Y uno para arriba y otro para abajo del otro vaso. Del vaso primero, perdón. ¿Por qué? Si el vaso primero es la sangre del toro, está muy bien. Primero hizo el toro, uno para arriba, 7 para abajo. El otro vaso es el vaso del cordero, del cabrito, uno para arriba y 7 para abajo. Y luego vuelve a hacer uno para arriba y 7 para abajo con la primera sangre, que era la del toro, no hay problema. Si el primer vaso es la sangre del cabrito, entonces hace uno para arriba y 7 para abajo, que no vale. Luego hace con el otro vaso, que es la sangre del toro, uno para arriba y 7 para abajo,
que es la primera azá, y luego vuelve a hacer con el primer vaso, que es el del cabrito, uno para arriba y 7 para abajo, y está haciendo el cabrito después del toro. Ahora, mixat damim nitarbulo, un mixat damim lo nitarbulo, es decir, se le vertió un poquito de sangre de uno en otro, no todo, un poquito. ¿Cómo tiene que hacer? Pshita dice, es evidente, que yahid mibadain yahid, es decir, cuando va a poner, va a hacer la za'a, es decir, va a rociar, lo primero que tiene que hacer es coger los que son seguros, ¿sí? Es decir, hay dos vasos que son seguros, ¿sí? Perdón. Es decir, Mibadaim Yahib, es decir, la sangre del toro y la sangre del Zair, que no se mezclaron todavía. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hace para resolver su duda? Mihu, Hana, es decir, Lesham Shofchim et Adamim Shenishtairu. Perdón, me saltó una línea. Hanach Damim Shenitarbu, es decir, ¿qué hacemos con estas sangres que se mezclaron? ¿Cómo lo vamos a considerar? Shiraim, es decir, son excedentes de la sangre que fue rociada. Shiraim Abu. Entonces, ¿qué pasa con qué se hace con esa sangre? Le yesod, hazle, se lo tira en la base del altar, en la canaleta que había en la base del altar. Entonces, o Dilma, o a lo mejor, de Huyin Habu, es decir, es sangre que quedó invalidada. Que quedó invalidada. Veazle le ama y se lo tira en la ama, que es el lugar donde se tiraba la sangre que estaba invalidada. Amar Raspapa, dijo Raspapa, a Filu le manda a amar incluso el punto de vista que dice Kosehad o Shirai. Es decir, que el hecho de que ella utilizó un vaso hace, o un recipiente hace que el otro recipiente se convierta en Shirai, es decir, va a recibir la sangre del toro y no le basta con un recipiente, necesita dos o tres. Entonces, el hecho de que ella cogió y roció del primer recipiente hace que todos los demás recipientes se llamen Shirai, es decir, excedentes. Entonces, Anemile, Eja de I, va el Metab. Matse Yahib. Es decir, ¿qué quiere decir? Que puede rociar de cada uno de los vasos. A Balhai, pero aquí, cuando se le mezcló la sangre del toro con la sangre del Sair, de Iba el Metav, es decir, que si viene a rociar lo Matse Yahib, entonces, perdón, lo Matse Yahiblo, es decir, no va a saber cuál es cuál, sino que la sangre que se mezcló, su ley es como la sangre que de Nidje, es decir, que quedó rechazada de poder ser ofrecida sobre el altar. Amarle Rabuna, le dijo Rabuna, vele de Rab Yoshua, le Rafapa, el hijo de Rab Yoshua, Rafapa. A Draba, al contrario, a Filo le manda más según el punto de vista de la verita que dice más adelante, Kosehad o Sejavero Dahui, que un solo vaso que se utilizó y hace que el otro se convierta en Dahui, en decir, en rechazado. Hanemile, ¿cuándo fue dicho esto? De Ragie Beyadain. Es decir, que al principio él podía haber rociado la sangre de cada uno de los vasos y no lo roció, sino de un solo vaso. Y por lo tanto, Dahaet Adam, es decir, rechazó la sangre, esa sangre ya no vale. Es decir, por ejemplo, yo recibí toda la sangre del toro en 4 vasos. Yo podía coger de cada uno de los vasos un poquito y rociar. Pero como no lo hice y lo rocié solamente de un solo vaso, ¿qué quiere decir? Estoy demostrando mi intención de que lo único que me interesa es este, el resto de los vasos no lo voy a utilizar, los recipientes, ¿sí? Y entonces por eso se convierte en Dahui de Tania, como se enseñó en una verita. Le mala, es decir, en cuanto al Hatat, Sair Shel Nasi, estamos hablando de Asher Nasi Tejeta, es decir, cuando el dirigente del pueblo va a pecar, tiene que tener una ofrenda. Bien, entonces, dice Huomer, perdón, le mala Huomer, en cuanto a lo que sobró de la sangre del Hatat. Como lo sabemos, dice Bedamoyishpoch, el Yesoda Mizbeach, le mala. Es decir, el sobrante y su sangre la va a verter sobre las bases del altar por arriba. Le mata y por abajo,
en cuanto a la Parashat Hatat, de la persona individual, dice la Torah, Vet kol dama yishpoch el yesod hamizbeach, que toda su sangre será vertida sobre los fundamentos del altar. Ahora, viene a explicar la Beraitá, el cambio del lenguaje. ¿Por qué? Porque en el primero dijo, Vet damo yishpoch, su sangre verterá. Y en el segundo dice, kol dama yishpoch, toda la sangre. ¿Por qué en uno dijo solamente damo y en el otro dijo todo el damo? Enaim lechatat, shekibel dama be'arba kosot, benatan mize achat umize achat, shekulan nishpachim leyesod. ¿Cómo sabemos que si una persona, un Cohen, recibió la sangre de un corbán hatat y lo recibió en 4 recipientes, porque había mucha? ¿Cómo sabemos que puede rociar un poquito de uno, un poquito de otro y otro poquito de otro? Y lo que sobre lo va a tirar en el yesod en la base del altar. Talmud Lomar, viene el versículo y dice, Et kol dama yishpoch, toda la sangre. Es decir, todo lo que salió hay que verterlo en la base del altar. Entonces, ¿qué pasa? Si yo cojo y solamente de uno de ellos rocío, hay 4 vasos, pero en lugar de coger un y uno, cojo 4 de uno cojo 4 veces del mismo. Eso se llama matanajat, ¿sí? Afilu natan arba matanot me ajad mehen. Está el mudomar, vedamo yishpoch. Entonces ahí es donde viene el versículo y dice, y su sangre derramarás. Y no toda la sangre, sino el damo, es decir, los remanentes, lo que sobra de la sangre en el vaso, en el recipiente, del cual roció. Eso nishpach leyesod. Eso es lo que tiene que ser vertido en la base del altar. Vehen nishpachim le ama, pero el resto de sangre es tirada en la ama, ese lugar que hemos dicho que estaba apartado donde se echaba la sangre inválida. Al Rabbi Eliezer, Rabbi Shimon Omer, Rabbi Eliezer, hijo de Rabbi Shimon, dice, Menaim lechatat shekibel dama be'arba kosot, venatan arba matanot, me'achad mehen, sekulan nishpachim leisod. Ahora dice, ¿cómo sabemos que una persona que recibe la sangre de la ofrenda de Hatat y la recibe en 4 recipientes diferentes? ¿Sí? Perdón, Menaim la Hatat Shekibel Dama Be'arba Kosot. Venatan Arba Matanot Mehad Mehen. Y entonces va a rociar 4 veces de uno de ellos solamente, no un poquito de cada. En ese caso, todas las sangres que sobran es tirada a la base del altar. ¿Cómo lo sabemos? Vetkol Dama Yishpoch. Todo lo que sea sangre de ese animal se va a verter en las bases del altar. Ahora le Rabbi Elazar y Rabbi Shimon. Y para Rabbi Elazar dijo Rabbi Shimon. Haketiv. Y está escrito. Damo Yishpoch. Su sangre verterá. No kol damo. Amar Rabashi limute shiraim sheba tzavar behema. ¿Para qué? Para evitar, para excluir los restantes que hay en el cuello del animal. Muy bien, pasamos entonces a otro tema, perdón que no estábamos viendo aquí. Estamos aquí. ¿Qué pasó ahora? Dice así, irá dam hapar letoch dam asair. Es decir, dijo la Mishnah, vertía la sangre del toro en la sangre del cabrito. ¿Para qué? Para dárselo a una persona y para poner esa sangre en las 4 esquinas del altar de oro. Ahora, Tnan, así fue enseñado, Keman, perdón, nuestra Mishnah, la opinión de quién sigue, Keman, de Amar, Me'arevin la Keranot. Es decir, según el punto de vista que dice que la sangre del Zahir se echaba sobre las esquinas del altar de oro de Itmar, como fue dicho. Rabbi Yoshia, Rabbi Yonatán, así dijeron Rabbi Yoshia y Rabbi Yonatán. Hadamar, uno dice, Me'arevin
Hadamar M. Arevin. Uno dice que se mezcla y el otro dice que no se mezcla. Ahora traemos una prueba de la Gemara. ¿Cuál es la opinión de cada uno de estos Tanaim, de estos sabios? Dice Tistayem de Rabbi Yoshia, U de Amar Me'arvim. Está muy bien que pensemos que Rabbi Yoshia es el que dice que se mezcla. De Amar, pues dijo, Afalgab de lo que tiv Yahdav, que man dichtiv Yahdav dame. Y a pesar de que no está escrito claramente la palabra Yahdav, es decir, la sangre del toro y la sangre del Zair juntas, de todas formas se entiende como si estuviese escrito Yahdav. Ahora, filo tema, incluso si me quieres decir, Rabbi Jonathan, que esto sí es la opinión de Rabbi Jonathan, ¿sí? Que de manera general no lee el versículo como si estuviese escrito Yahdav. Adain Ashar, todavía puede ser, Uhu, es decir, que el Tana, el sabio que opina aquí, que la mezcla de sangre del toro y la mezcla de sangre del Zair es lo que se rocía en el altar exterior. ¿Por qué? She'eni aja diechtiv. Porque aquí es distinto. ¿Por qué? Porque está escrito en el versículo Vejipera Aarón al Karnot Ajad Bashana Midama Hatata Kipurim. Es decir, que Aarón va a rociar o a echar sobre las esquinas del altar, ¿sí? Una vez por año en Yom Kippurim. Pamahat shelo shetepamim. ¿Qué quiere decir pamahat? Una vez. Una vez, no dos veces. ¿Sí? Y si no llegamos a mezclar las sangres, ¿sí? Entonces que tendríamos que hacer una vez para la sangre del toro y una vez para la sangre del saí. Para traer la Gemara, una vereitá, que explica que según Rabbi Yonatán, no es necesario mezclar la sangre del toro con la sangre del saí. Dice así, Tanya, de lo que shinuyan. Es decir, Rabbi, eh, Rabbi Yonatán no es como enseñaron que se tiene que mezclar. ¿Por qué? Dice, Belakaj midama par, un midama sair, tomará de la sangre del toro y de la sangre del sair, de la cabra. Sheyume o Rabin, libre Rabbi Yoshia. Es decir, ¿qué quiere decir que se toma de una sangre y de la otra? Rabbi Yoshia dice que las dos hay que mezclarlas. Bien, como nosotros sabemos que hacía el Kohen Gadol. Pasamos a la siguiente página y por eso voy a dejar de compartir la pantalla. Y seguimos aquí unas cuantas líneas y nos dice Rabbi Jonathan Omer. ¿Qué dijo Rabbi Jonathan? Dice, Midama par bifne atzmo, mize bifne atzmo. Es decir, no. ¿Qué quiere decir Yahad, los dos? ¿Sí? Dice, no. Por un lado, la sangre del toro por sí misma, y por otro lado, la sangre del sair por sí mismo. Amarlo Rabbi Oshaya. Dijo Rabbi Oshia. Való que Barne Mar, ¿para acaso no fue dicho? Vejiper Aarón al Carnotá Bajat Bashaná, que Aarón iba a expiar sobre las esquinas del altar una vez por año. Pa Bajat Bashaná. Pero pa Maim Bashaná, es decir, una vez por año y no dos veces. Si tú me estás diciendo que, no se mezclan las sangres entre sí, entonces tendrías que hacer una vez para la sangre del toro y una vez para la sangre del cabrito. Entonces estarías haciendo dos veces por año. Que dijo aquí, una sola vez por año se hace. Amarlo Rabbi Yonatán, le dijo Rabbi Yonatán, való que Barne de Mar, pero acaso no fue dicho ya también, Midama para un Midama Sair, que de la sangre del toro y de la sangre del cabrito, que se entiende aquí, que va a rociar de la sangre del toro por un lado y de la sangre del cabrito por otro lado. Les viene a explicar Rabbi Yonatán el versículo del cual aprendió Rabbi Yoshia, que debe mezclar la sangre del toro con la sangre del saí. Dice, Imkol, Imken, perdón, si es así para mí, Lama Neemar Ajat, ¿por qué hay que decir una vez? Tomar leja para decirte, Ajat, Veloshtaim, Midamapar, es decir, solamente se rocía una vez y no dos de la sangre del toro. Es decir, por eso esta sería la oposición al hecho de si se mezcló, cómo va la cosa, tiene que ver las dos sangres, y las dos sangres se tienen que rociar, por eso se mezclaban después en el estatus posterior. Entonces dijimos, Velakaj Midama Par, un Midama Sair, tomará de la sangre del toro y de la sangre del Sair. Sheiyu Meorabim Zebazé. Es decir, ¿para qué? Para que se mezclen unos con otros.
Tú me dices que esto es para que la sangre se mezcle una sangre con la otra. O no es la mise. ¿O acaso no me estás diciendo mise bifnasmo o mise bifnasmo? Que la sangre, una tiene que ir por su cuenta y la otra tiene que ir por su cuenta. Talmud Lomar. Por eso viene la Torah y nos dice ajat, es decir, que tiene que ser una. Stama, que Rabbi Yoshia. Es decir, esa enseñanza es como la opinión de Rabbi Yoshia anónima que ya hemos mencionado anteriormente en la Mishnah. Hasta aquí llegamos en nuestro estudio de hoy. Que tengamos una excelente noche. Nos vemos mañana. Bezrat Hashem, Chizku Veimso.